Buenos días. Eh, Esta es la clase 6 del curso de fluidos, ondas y temperatura. Eh, Algunos de ustedes me escribieron que por alguna razón no pudieron entrar al Zume. Recordarán que para entrar al Zume yo les mandé una clave para que ustedes se puedan automatricular. La razón por la cual yo les mandé la clave del curso es porque en el SUME, cuando uno quiere matricularlos, muchos no aparecen. De hecho, yo lo intenté eh, al inicio del curso, el domingo 16 de agosto, yo traté de poner a la gente que estaba inscrita y ahí me percaté que mucha gente no la podía, que no la reconocía el SUME. Entonces, por eso les pedí que se automatricularan. Y ahí fue cuando sí me di cuenta que se pudieron matricular, porque en el Zoom me apareció, iba apareciendo la gente, ¿no? No sé si habían tenido este problema antes, porque bueno, prácticamente ya estamos ya casi cumpliendo el mes de que inició el curso. Entonces, al parecer, la dificultad surgió apenas el lunes. Eh, o sea que antes habían podido entrar sin dificultad. Bueno, miren, la, la administración del SUME no está en nuestras manos, eso lo hace Edificio Central. Y yo voy a revisar si este problema continúa con el SUME, pues va a suceder lo que les dije, ¿no? En la primera clase, que a lo mejor vamos a tener que mudar al Moodle de la división, ¿no? Porque ahí sí la administración del Moodle está en la división. La idea de hacerlo en el aula digital es porque de alguna manera la Rectoría General había pedido que usáramos eh, este instrumento, pero si no está funcionando bien, pues entonces tendríamos que regresar al Moodle de la división, que sabemos que sí está funcionando bien, nada más que el Moodle de la división tiene un formato, digamos, es un formato anterior al del Moodle del SUME. En principio tiene más posibilidades el Moodle del, del aula digital que el Moodle de la división. Pero para efectos de lo que estamos haciendo en el curso, no es necesario. Eh, yo tomé la decisión de usar el aula digital porque se nos ofreció como un instrumento novedoso en un curso de capacitación que se dio a todos los profesores. Pero si no está funcionando bien, pues igual vamos a tener que regresar al Moodle de la división. Pero eso ya el próximo lunes yo ya les diré, ¿no? Tengo que preguntar con la gente cuál es el problema que está viendo. De todas maneras, yo lo que voy a hacer el día de mañana, porque estoy grabando un día, perdón, estoy grabando esto un día antes, entonces lo que voy a hacer, vamos a regresar el cassette. Lo que voy a hacer hoy miércoles, aunque lo estoy grabando el martes, lo que voy a hacer hoy miércoles es mandarles la liga a través de Teams y a través de su correo. En principio así deberían de acceder porque de todas maneras tienen que acceder con su correo institucional porque voy a poner la liga en el OneDrive de la universidad. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy cierra el tema de hidrodinámica. Eh, Básicamente la exposición de principios. El próximo lunes y el próximo miércoles nos dedicaremos a estudiar, a resolver problemas, a verlos más en extenso. Igual nos va a tomar otro día más, otro lunes, y estaríamos aplicando un examen. En principio, la idea del examen sería aplicarla de el próximo jueves en 8, perdón, el próximo miércoles en 8. Es decir, estamos hablando el, eh,
el miércoles 17, si mal no me equivoco, porque la clase, no, perdón, les estoy diciendo mal, no, perdón, es el 16. Ah, pero el 16 de septiembre no tenemos clase. Entonces, cierto, el 16 es miércoles, entonces va a ser el lunes. Sí, el examen lo vamos a hacer eh, el lunes 14 de... No, perdón, estoy diciendo mal, el lunes 21 de septiembre, ¿ok? Ese va a ser el examen, lunes 21 de septiembre. Entonces hay amplio tiempo para que hagan sus ejercicios, resuelvan cosas. Yo de todas maneras, bueno, vamos a dedicar 3 clases antes del día feriado a resolver problemas, ¿no? Que es la próxima semana y el 14 y el 21 es cuando hacemos el examen. Muy bien. Entonces estamos en la clase 5, que es el 2 de septiembre, miércoles. Perdón, ya no es clase 5, es clase 6. Hay un error ahí, lo voy a corregir. Y recordarán que vimos la ecuación de Bernoulli. Lo razonamos en términos del famoso teorema trabajo-energía cinética de la mecánica clásica, que nos relaciona el trabajo realizado por la fuerza total, ¿sí? La resultante, la suma de todas las fuerzas, es la que entra aquí en esta expresión. No es cada fuerza individual, sino la fuerza total. Por supuesto, si la fuerza total es una suma de fuerzas, pues entonces el trabajo es una suma de trabajos. Pero lo que es importante es que entiendan que el teorema trabajo y energía aplica cuando esta es la fuerza total y entonces el trabajo es igual al cambio de energía cinética de la partícula. Ese es un teorema, es decir, tal cual es consecuencia de las leyes de Newton, y aquí no importa si son fuerzas de fricción, si, si son, o sea, no importa el tipo de fuerzas, esto siempre se va a cumplir. Que la suma total de las fuerzas, si ustedes evalúan el trabajo, les va a dar igual al cambio de la energía cinética, porque se sigue la segunda ley de Newton, la demostración. Eso lo vieron en su curso de mecánica, repásenlo. Para el caso en que la fuerza que está actuando sobre las partículas es la fuerza gravitacional, entonces este resultado también sale de su curso de mecánica, ¿no? Que el teorema de trabajo-energía les dice que para el caso gravitacional, que hay conservación de esta cantidad, que es la energía potencial más la energía cinética. Entonces este es el, el principio de conservación muy importante que no solamente se reserva al caso de la energía mecánica, sino que es muy general. Lo ven ustedes en el tema de energía, perdón, de mecánica, pero queda claro que esto es de aplicación mucho más general. Cuando vayan a su curso de electrodinámica y verán que también van a poder hablar una energía de los campos electromagnéticos y también van a poder hablar de energía conservada. Ahora, el punto importante aquí es que esto se cumple cuando no hay fuerzas de fricción, porque si no hay fuerzas de fricción se disipa la energía mecánica. Y ustedes dirán, entonces, ¿qué? ¿Ya no se cumple el principio de conservación? Es decir, si estamos diciendo que hay conservación de la energía mecánica cuando no hay fuerzas de fricción, entonces quiere decir que si hay fuerzas de fricción, se pierde la energía. Y entonces ya no hay conservación de la energía. Bueno, ese es el tema que nos va a llevar precisamente a la termodinámica. Porque lo que sucede es que por la fricción entra el efecto calorífico. Y entonces sí hay un flujo de energía, pero es una energía de naturaleza diferente en cuanto a que no es una energía asociada a la partícula en sí, sino que es una energía que se está transmitiendo eh, del aire a la partícula, que es la fuerza de fricción, perdón, que es la energía calorífica. Entonces vamos a ver que sí vamos a poder hablar también de conservación de energía en aquellos casos en donde haya fuerzas disipativas, pero tendríamos que hablar de una energía más general.
Y ese es lo que nos va a llevar al concepto de energía interna. Ese es el contenido del tema de termodinámica, o parte del contenido del tema de termodinámica que vamos a ver en el curso. ¿Ok? Pero por ahora nos quedamos con lo que aprendieron en su curso de mecánica, que les decían y les demostraban que si no hay fuerzas de fricción se cumple esa ecuación. Nosotros dijimos en la clase pasada que para el caso de un fluido, entonces resulta ser que precisamente vamos a tener dos contribuciones al trabajo. Un trabajo asociado a la gravedad, como en el caso mecánico, pero también un trabajo asociado a la presión. Y que esto lo íbamos a poder igualar también al cambio de energía cinética, la suma de estos dos trabajos por el teorema trabajo y energía. Bueno, hicimos la deducción, hicimos el análisis en términos de las fuerzas totales, porque esto es lo que va a entrar en el cálculo de trabajo, las fuerzas totales que actúan, perdón, la suma de las fuerzas, no las fuerzas totales, sino la suma de las fuerzas que actúan sobre un elemento de volumen. Y como ya habíamos visto en la clase antepasada, pudimos hacer una descripción de estas fuerzas en términos de las presiones que experimenta una columna de fluido por la acción del resto de las columnas. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Y bien, entonces nosotros hicimos una deducción de la fuerza total que actuaba sobre ese elemento de columna, y precisamente esa fuerza total es la que metimos aquí, en esta integral de línea, precisamente para calcular las contribuciones de trabajo. Y lo que sucedió es que efectivamente el trabajo total es la adición de dos trabajos. Un trabajo asociado a la gravedad, que es esencialmente asociado al cambio de la energía potencial, al menos el cambio de la energía potencial, ¿verdad? Por este signo menos es menos el cambio de energía potencial del elemento de volumen, más otro término de trabajo, que es menos el cambio de la presión por el volumen del que estamos hablando. Y hicimos el análisis en términos de cuál es la masa de un elemento de volumen, si usamos la definición de densidad, y entonces vimos que la ecuación anterior, perdón, la ecuación anterior la podíamos reescribir en términos de la densidad, sustituyendo tanto en la energía potencial como en energía, el cambio de energía cinética, sustituyendo la masa por ρ por el elemento de volumen, el volumen del elemento de volumen, perdón. Y entonces, de la identificación, podíamos simplificar términos y llegar a esta ecuación, que es la ecuación de conservación de la energía mecánica perdón, de la energía en hidrodinámica. O sea, de un fluido que, de un elemento de fluido de densidad ρ con velocidad v1 a una posición y1 y con una presión p1 que se está moviendo a lo largo de una línea de corriente, ¿no? O sea, concibimos que había un pequeño elemento de volumen que se está moviendo, es como si pusieran aquí un barquito de corcho, nada más que ahora piensen que es un cubo del fluido que se está moviendo a lo largo de esta línea de corriente. Y entonces lo que se debe de cumplir con ese elemento de volumen es esta ecuación, que se conserva la suma de tres densidades de energía, porque ahora son energías por unidad de volumen. Una densidad de energía cinética, una densidad de energía potencial y la presión, que en la clase pasada razonamos que era igual a una densidad de energía también, porque la presión tiene unidades de energía por unidad de volumen. Eso lo razonamos la vez pasada, ¿no? Que un pascal igual a un newton sobre metro cuadrado es también un joule sobre metro cúbico, densidad de energía. Bueno, esa es la ecuación de Bernoulli, que la tenemos que ver en acción. En la próxima semana la vamos a ver en acción, resolviendo algunos ejercicios que involucren conservación de la energía. Y lo que dijimos entonces es que estamos hablando de conservación de energía, pero de nuevo, como en el caso mecánico,
estamos despreciando fuerzas de fricción, es decir, el fluido es no viscoso, porque si es viscoso, entonces tendríamos que considerar además una contribución energética debida a la energía calorífica. Dijimos algo sobre la conservación de energía, sobre Leibniz y Pauli, que fueron dos científicos que tuvieron que ver mucho con, en diferentes aspectos con el tema de la conservación de energía. Leibniz formulándolo realmente y Pauli extendiéndolo, haciendo ver que esta idea de que podemos ir sumando términos energéticos, como lo estamos viendo aquí, de que de la parte mecánica, del análisis mecánico, en que teníamos un balance de energía, una cantidad que se conserva que depende de dos tipos de energía, la energía potencial y la energía cinética, ya vimos que en el caso hidrodinámico, ahora hay un término extra, que no tiene que ver ni con la energía cinética ni con la energía potencial, sino con la presión. ¿Ok? Bueno, y esta, esta convicción de que siempre podemos irle agregando un término extra a este balance de energía para lograr la conservación de energía fue lo que llevó a Pauli a hipotetizar la existencia de los neutrinos para que también se conservara energía a nivel fundamental, a nivel de partículas elementales, y esa conservación de energía fue precisamente lo que dio lugar a la hipótesis de estas partículas que luego se descubrieron. ¿Ok? Bien, el último principio que vamos a ver es el principio de Pascal. En algunas presentaciones del tema de hidrostática, se acostumbra a empezar por el principio de Pascal. Yo lo estoy viendo aquí al final, y ahorita van a ver por qué. Es decir, ¿por qué empezamos por Arquímedes, luego por Bernoulli y ahora vamos a llegar a Pascal? Es una cuestión de carácter pedagógico, pero tiene su fundamento en precisamente cómo usamos las leyes de Newton. El principio de Pascal es muy famoso por un experimento que hizo Pascal, un pensador del siglo XVII que hizo contribuciones muy importantes en matemáticas, en física, en filosofía, en fin. Y el famoso experimento de Pascal fue que él llenó un barril con agua, lo selló, y entonces hizo el experimento de que con un tubo muy largo, un embudo, se subió las escaleras y empezó a vertir agua, una pequeña cantidad de agua, sobre el tonel. Y llegó un momento dado en que el tonel reventó, reventó por irle agregando agua. Y entonces, la manera como lo razonó, bueno, la manera como lo entendemos nosotros ahora, lo que hizo Pascal, es que un cambio de presión en un fluido incompresible se transmite sin reducción en todas las direcciones por igual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que sucede es que al estar agregando agua, entonces aquí ya tenemos un efecto dinámico, porque estamos cambiando las condiciones del tonel con el tiempo. Al alimentar con agua el barril, lo que estamos induciendo es un cambio de presión. Y lo que sucede es que ese cambio de presión se transmite en todas las direcciones, es decir, hay isotropía. Y sin cambiar de magnitud ese cambio. Y por eso es que se rompe el barril, porque llega un momento en que el barril ya no soporta tener agua porque el líquido, porque el líquido es incompresible, es decir, no podemos comprimir el líquido. Lo que yo les decía en algún momento sobre las arterias y la sangre, que la propiedad de incompresibilidad nos permite entender cuál es el problema de tener venas o arterias defectuosas, porque no es el líquido no se comprime. Entonces necesitamos flexibilidad en nuestras arterias y venas para poder
tener sano nuestro aparato circulatorio, pero en el momento en que nuestro sistema de venas y arterias empieza a perder flexibilidad, y una de las razones por las que pierde flexibilidad es por la acumulación de grasa en las capas de las arterias, entonces ya no resiste el cambio de presión y pasa lo mismo que el tonel de Pascal. Podemos tener un cambio súbito de presión y el cambio súbito de presión rompe la arteria o la vena y produce una hemorragia. De ahí la gravedad del tema, ¿no? De tener arteriosclerosis. Por eso es que nos insisten tanto en que tenemos que controlar los niveles de colesterol en nuestra sangre, precisamente para no llegar a ese estado degenerativo de nuestras venas. También el cigarro hace mucho daño a las venas por el depósito de, de nicotina y de otros elementos químicos que tiene, compuestos químicos que tiene el cigarro. Pues es como el efecto de Pascal, precisamente. Porque piensen que lo que está haciendo Pascal es lo que hace su corazón cuando está bombeando. Entonces vean que todos los elementos del principio de Pascal es hablar de un cambio de presión. Ese cambio sucede en el tiempo. De ahí porque es más natural verlo en el contexto de la hidrodinámica. Y por eso es que lo estoy presentando al final. Porque nosotros empezamos de la hidrostática con Arquímedes, pasamos a Bernoulli, que ya es hidrodinámica, y ahora llegamos a Pascal, porque estamos hablando precisamente de cómo sucede esto del cambio de presión de un fluido. El principio de Pascal es muy conocido porque permite aplicaciones muy concretas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes tienen un líquido, por ejemplo, agua, en un sistema de ductos que tienen una tapa que ustedes pueden controlar? Ya no estoy dibujando aquí el mango del émbolo, pero estoy suponiendo que ustedes pueden controlar, ejerciendo una fuerza, la altura del émbolo. Y como el fluido es incompresible, si ustedes, por ejemplo, ¿sí?, incrementan la acción de la fuerza sobre el émbolo menor, pues lo que va a suceder es que ustedes van a ejercer una fuerza sobre el émbolo menor y por la incompresibilidad del fluido, ¿sí?, el cambio que ustedes están produciendo aquí de presión se transmite al otro émbolo. Recuerden, el fluido es incompresible. O sea, quiere decir que está ocupando siempre el mismo volumen. Entonces, quiere decir que si ustedes reducen el volumen de este lado, pues aumenta de este lado. Y lo que hace es que entonces se ejerce una fuerza sobre el otro émbolo. Pero el punto importante es que lo que se está transmitiendo igual es la presión. Es decir, que la presión que siente este émbolo es la misma presión que siente este otro émbolo. No son iguales las fuerzas. Lo que son iguales son las presiones. Entonces, si usamos la definición de presión, en donde aquí ya esta F1 es magnitud de F1 y F2 es magnitud del vector fuerza 2, entonces el principio de Pascal se traduce en la igualdad de las presiones en los dos émbolos. Ojo, no son las fuerzas las iguales, son las presiones. Bueno, entonces esto es muy útil. Por ejemplo, vamos a ver un problema. Este problema es parte de un problema que viene en el Resnick, ¿no? Me preguntaba a un compañero de ustedes que si podía usar otro texto del Resnick, o sea, otra edición del Resnick. Sí, sí, o sea, no me estoy limitando yo. Yo les di ese de referencia por la historia esta que les platiqué de Joe Walker, ¿no? Que él tuvo esta sección del Scientific American sobre experimentos novedosos que se pueden hacer a nivel casero y que él integró en este libro del Resnick, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que eso lo platiqué en la primera clase? Bueno, pero ustedes pueden usar otra edición del Resnick. O sea, no, yo no estoy casado, digamos, con que es el libro textual, ¿no? El libro de texto textual, ¿no? Lo único que sí va a suceder es que van a tener luego que estar compaginando los números de los ejercicios, porque sí, entre edición y edición puede haber variaciones. Inclusive entre algo de la redacción de los problemas, en algunos casos puede haber variaciones.
Entonces, este es un problema, un ejercicio muy sencillo que está tomado del libro, nada más para ilustrar precisamente el concepto del principio de Pascal y su utilidad. Seguramente ustedes en la secundaria o en la preparatoria hicieron ejemplos de estos, ¿no? O sea, imagínense que ustedes tienen un peso encima, no lo dibujé, ¿no? Pero un material que ponen encima del émbolo mayor y ese peso es de 20 newtons. Entonces les dicen qué fuerza deben de ejercer sobre el émbolo menor para lograr precisamente la estabilidad, es decir, para lograr sostener este émbolo sin que se mueva ya. ¿Ok? Y entonces nos dan los diámetros, ¿verdad? De los émbolos. ¿Ok? Eh, bueno, y puse diámetros, ¿eh? Bueno, ahora te les voy a explicar. Hay una pequeña variación, hay una corrección que tengo que hacer en el ejercicio. No cambia el resultado, pero una de las fórmulas que les estoy poniendo no está bien. Ahorita la van a ver, porque me equivoqué entre poner radio y diámetro. Pero esencialmente, si a ustedes le preguntan cuánto debe valer esta fuerza para lograr que este émbolo se quede estático, y entonces quiere decir que la suma de la fuerza que siente el émbolo, porque estamos empujando este otro émbolo, debe balancear el peso del émbolo. ¿Ok? Pero se debe cumplir el principio de Pascal. Entonces, si se cumple el principio de Pascal, lo que se cumpliría es que F de 1 entre el área. No lo dije, ¿verdad? Lo debía haber dicho en la vez pasada. A1 y A2, ¿qué son? Son las áreas, ¿no? De los émbolos. Creo que no lo dije. Pero obviamente las áreas con las cuales calculamos las presiones, ¿no? Que son, piensen que son émbolos cilíndricos. Entonces, en el problema que estamos haciendo, pues es lo que tendríamos que hacer, calcular el área de cada émbolo. Entonces, el émbolo menor lo pongo en términos de R minúscula, nada más que, ojo, aquí está la equivocación, porque lo estoy poniendo como radio. El radio menor, pero así no se calcula, ¿verdad? El área. No, perdón, sí, así sí se calcula o sea, no, perdón, la fórmula está bien. Si R es radio, está bien, porque el área es pi por radio al cuadrado. Entonces, el área de los émbolos está bien. Es más adelante en la sustitución que hay un error. Pero esta parte está bien. Es decir, la fuerza que se ejerce sobre el émbolo de área pi r minúscula al cuadrado debe ser igual a la fuerza que experimenta este émbolo por efecto de mantener este émbolo a una cierta distancia, es decir, por efecto del principio de Pascal. ¿Sí? Dividida por el área de este émbolo mayor, que le corresponde un radio mayor. Y como este émbolo está en equilibrio, porque hay un peso que se está ejerciendo sobre él, porque nos están diciendo, ¿no? Hay un peso sobre el émbolo mayor de 20 newtons. Ustedes te están poniendo algo aquí que pesa 20 newtons. Entonces, ¿cómo soportan que no se hunda este émbolo y derrame aquí el líquido de este otro lado? Pues es aplicando una fuerza aquí del émbolo menor de tal forma que se mantenga en equilibrio el émbolo mayor, y el equilibrio aquí quiere decir que las dos fuerzas que están actuando sobre el émbolo mayor es el peso que se le está poniendo encima, ¿sí? Y la fuerza que están ejerciendo a través de el hecho de que el líquido es incompresible y que se cumple el principio de Pascal. Entonces, si de esta ecuación despejan F1, les queda que F1 es W por R entre R al cuadrado. R minúscula entre R mayúscula al cuadrado. Bueno, aquí es donde está un error
que no afecta el resultado, porque esta R minúscula no es el radio. 3.80 es el diámetro del radio menor. Diámetro, así me dicen el ejercicio, ¿no? Diámetro. Es 3.8 centímetros. Entonces, el radio sería la mitad de este número. Y por otra parte, la R mayúscula es el radio de un émbolo de diámetro 53 centímetros. O sea, esta R debe ser 53 entre 2. Está claro que si ustedes dividen 3.80 entre 2 y 53 entre 2, se cancelan los dos y les queda bien este resultado. ¿Ok? Les queda en términos de radios. Es lo mismo que si en esta fórmula la hubiéramos escrito en términos de los diámetros, pues nada más habría que haber puesto R igual a diámetro entre 2. Pues está claro que al poner diámetro entre 2 y diámetro entre 2, acá se van a cancelar y les queda R minúscula entre R mayúscula. Si sustituimos las cantidades, los 20 newtons, para equilibrar aquí, necesitamos una fuerza 2 que sea igual al peso y entonces por eso son 20 newtons. El radio menor es 3. Bueno, el radio menor es 2 veces esta cantidad, ¿no? Y el radio mayor es 2 veces esta cantidad, ¿no? Pues se cancela el 2 y nos queda, simplificando el quebrado, nos queda 3.80 entre 53 centímetros. Los centímetros se cancelan y entonces nos da una fuerza igual a 0.103 newtons. Entonces fíjense la diferencia de fuerzas. Mientras que aquí la fuerza que tienen que aplicar en el émbolo mayor son 20 newtons, en el émbolo menor son 0.103 newtons, o sea, prácticamente la 20ª parte. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, la 10ª parte de 20 sería 10. Y no, lo estoy diciendo mal, ¿no? Es más chiquito, ¿no? O sea, esto viene siendo, la razón entre fuerzas viene siendo un factor de 200, ¿no? Bueno, esta es una de las aplicaciones, bueno, uno de los ejercicios típicos del principio de Pascal, pero que nos permite entender los sistemas de poleas, que además juegan un papel importante en todo lo que es diseños hidráulicos, ¿no? Y que se basa precisamente en la incompresibilidad del fluido, es decir, que no, ustedes no pueden, de un líquido, ustedes no pueden cambiar fácilmente el volumen de un líquido, tendrían que ejercer una presión muy grande, ¿sí? Bien, entonces vean que lo que hemos visto hasta el momento en el curso, hemos visto 3 principios y todos ellos los hemos podido explicar en términos de las leyes de Newton. Hablo de las leyes de Newton. Ustedes dirán, bueno, es que nada más ha usado la segunda ley de Newton. Cuidado. Acuérdense que las leyes de Newton tienen un orden importante. La primera ley de Newton es la que establece precisamente bajo qué condiciones se van a cumplir las siguientes dos. Es decir, si ustedes están en un sistema de referencia que se mueve con velocidad constante o sobre el cual no están actuando fuerzas, entonces todo lo que ustedes midan en ese sistema de referencia va a cumplir con la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. Por eso se dice que la ley 1 de Newton, que es la ley de la inercia, es la que precisamente permite definir como el teatro donde van a suceder el drama, donde va a suceder la historia. Y la historia tiene que ver con la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton que habla de compensación, ¿no? De efectos, ¿no? Bueno, lo pongo en el contexto general, leyes de Newton. Pero sí es cierto, prácticamente para todas las demostraciones, salvo en una de ellas, estuve usando la segunda ley de Newton. Donde estuve usando la tercera ley de Newton, recordarán, fue cuando hicimos el análisis de las fuerzas que actúan sobre este elemento de volumen, porque recordarán que yo les dije, esta sección
Si ustedes agarran este elemento de volumen, es un elemento cilíndrico, esta tapa del cilindro siente una fuerza ejercida por el peso de esta columna de aire que está encima de este cilindro. Y luego les dije, y si ustedes agarran ahora esta columna hasta donde acaba el elemento de volumen, esa columna ejerce una fuerza sobre esta parte de la columna que es igual al peso de la columna que está arriba. Ahora sí, por tercera ley de Newton, entonces esta sección del fluido ejerce una fuerza sobre la parte superior. ¿Ok? Entonces sobre esta tapa, ¿se dan cuenta? Dicho de otra manera, la tapa ejerce una fuerza sobre esta columna, pues la columna ejerce una fuerza sobre la tapa inferior del volumen. Y estas dos fuerzas son las que nos permiten calcular las presiones. Acuérdense, las presiones no tienen signo, los que tienen signo son las fuerzas. Entonces, como ven, ahí usé la tercera ley de Newton. Entonces, lo que les decía es que de la ley de Newton tenemos claramente las deducciones de tres principios muy importantes que nos explican la fenomenología de los líquidos o del comportamiento de un fluido. El principio de Arquímedes, el principio de Bernoulli y el principio de Pascal. Entonces, hemos unificado, digamos, el comportamiento de los fluidos, porque tres principios aparentemente separados los hemos podido explicar con las leyes de Newton de la mecánica, con un solo conjunto de leyes. Esto es lo que sucedió históricamente con otros tipos de fenómenos, por ejemplo, los fenómenos electromagnéticos. Los fenómenos electromagnéticos antes de Maxwell, pues eran un conjunto de principios y leyes. Que si la ley de Ampère, que si la ley de Faraday, que si eh, el, el, eh, el comportamiento que descubrió este maestro Ørsted sobre la influencia de la corriente eléctrica, sobre imanes, ¿no? En fin, hay un conjunto de leyes, de principios, perdón, que también se les llama leyes, pero que son más bien principios. Y de ahí, la ley de Maxwell, o sea, fue lo que hizo James Clerk Maxwell, él logró generar un solo conjunto de, digamos, ecuaciones que permitían describir todos estos principios de la electricidad y magnético. Bueno, aquí es lo mismo. Hemos visto que en la hidrodinámica, con las leyes de Newton podemos explicar principios que por separado históricamente se usaron para explicar el comportamiento de fluidos. Entonces, este esquema es muy importante, el que les estoy presentando aquí, porque ya vimos toda la fundamentación mecánica en la hidrodinámica. Pero si queremos describir el movimiento de un fluido, nos va a faltar precisamente el hecho de que se conserva la masa. Es decir, aunque un fluido esté en movimiento, lo que estamos asumiendo es que no se crea ni se distribuye masa. Eso es lo que se llama conservación de masa y eso es lo que formalmente uno puede demostrar que da lugar a lo que se llama una ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es que imagínense que tienen ustedes un ducto donde está entrando líquido, un fluido, y entonces lo que sucede es que el ducto, piensen que estos son de nuevo cilindros, entonces resulta ser que en la entrada el cilindro tiene un diámetro menor que en la salida. El fluido llega con una cierta velocidad y sale con otra velocidad. Si hacemos el experimento,
¿qué es lo que encontramos? Encontramos que la velocidad con la que sale el fluido es menor que con la que entró. Si bien el área de la sección por la que entró es menor que el área de la sección por el que salió el fluido. La ecuación de continuidad tiene que ver con el hecho de que precisamente imponer la conservación en masa nos dice que existe una relación entre la densidad, que en este caso el fluido es uniforme, no están sucediendo reacciones químicas ni nada, entonces la densidad es constante, multiplicada por el producto de el área por la velocidad, el área de la sección transversal por la velocidad con la que llega el fluido, y esto es constante en el movimiento. De tal forma que cuando sale el fluido se debe de cumplir que es igual a ρ por el área 2 por la velocidad 2. Esta es una ecuación de continuidad que garantiza la conservación de masa. ¿Cómo es esto posible? ¿De dónde viene esto? Bueno, esto lo encuentran en sus textos, pero precisamente lo que quiero de tarea es que lo demuestren. Quiero que de tarea efectivamente busquen la demostración de esto. Antes de buscar la solución, traten ustedes de pensarle. ¿Cómo es que esta ecuación garantiza conservación de masa? Ya después de un rato de estarlo pensando y elaborando, entonces ahora sí vayan a un texto, el Resnick o cualquier texto de física y busquen esta parte en fluidos y entonces vean cuál es la demostración. Quiero que hagan el ejercicio, ¿ok? Porque es lo que nos permitiría entender cómo se aplica esta ecuación. Entonces, tarea, demostrar la ecuación de continuidad. Y la próxima semana, lo que vamos a hacer es precisamente resolver problemas con las leyes de Newton y la conservación de masa. Vamos a ilustrar, voy a agarrar unos ejercicios muy específicos que ilustren cómo se van acoplando la información entre conservación de masa y leyes de Newton para describir problemas hidrodinámicos. Esto es lo que posteriormente ustedes vuelven a hacer, pero con más información. Es decir, ahora, además de las leyes de la mecánica y la conservación de la masa, poner las leyes de la termodinámica. Entonces el problema es más complicado porque es analizar el movimiento de un fluido donde está habiendo transferencia de energía calorífica y donde está habiendo cambios de temperatura. Ahorita eso no está contemplado en este planteamiento de hidrodinámica, pero ya cuando viéramos termodinámica podríamos hacer ese planteamiento. No lo vamos a hacer ya, porque ya nos alcanza el tiempo, apenas si nos va a dar tiempo para enunciar las leyes y estudiar de la termodinámica y entender a qué se refieren. Pero en un curso de mecánica de medios continuos o en los cursos que llevan los ingenieros químicos de balance de materia y energía es lo que hacen. Es establecer lo que se llaman las ecuaciones de gobierno del movimiento de un fluido, que no solamente son mecánicas, no solamente tienen que ver con la conservación de la masa, sino que también tienen que ver con las leyes de la termodinámica. Ojo, lo que se tienen que dar cuenta aquí es que esta ecuación es independiente, o este principio es independiente de las leyes de Newton. Ustedes no derivan la conservación de masa de las leyes de Newton. La conservación de la masa ustedes la verifican experimentalmente. ¿Ok? Bien, entonces les dejo de tarea demostrar esto. Y entonces la próxima clase ya entraremos, ahora sí, a acoplar estas ecuaciones y resolver problemas. Bien, este es el contenido de la clase sexta. Perdón por el error al principio que le puse clase 5, ya es la clase sexta del 2 de septiembre. Muy bien, entonces nos vemos el lunes para continuar la clase haciendo ejercicios. Vayan estudiando, ¿sí? Y hagan la demostración.
Muy bien, gracias. Voy a acabar la grabación en este preciso momento.